Entonces vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hola queridos hermanos, hoy estamos a sábado 10 de abril. Escuchamos este Evangelio que es de San Marcos capítulo 16, versículo del 9 al 15. Dice así: del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaba a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues aquí tenemos un Evangelio que es de San Marcos, que viene a sintetizar las apariciones principales de Jesús, resucitado a sus discípulos. Y pues seguimos en la octava de Pascua, que es un tiempo privilegiado en el que gozamos de una forma especial en la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un solo día, durante 8 días, el único día de la resurrección, así como en la octava de Navidad. Y bien, nos presenta el Evangelio primero. San Marcos nos dice, nos menciona la aparición que Jesús tuvo a María Magdalena, y como cuando ella lo manifestó a los discípulos, los apóstoles, pues no le creyeron. Después nos menciona la aparición que Jesús tuvo con los discípulos de Emaús, cómo lo descubrieron y cómo lo reconocieron al partir el pan, cómo sus corazones ardían mientras Él les explicaba las Escrituras y les hacía entender el sentido de la pasión y de la muerte en el Antiguo Testamento, cómo estaba ya todo profetizado. Recordemos que habíamos escuchado durante la Semana Santa varios de los poemas, de los cánticos del siervo de Yahvé, ¿no? De los cánticos de estos que hablan de Jesús, el siervo de Dios. Y por último dice que se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces, pues fijémonos, no tanto, porque a veces somos muy tentados a creer más lo malo y los chismes y algunas mentiras y algunas suposiciones negativas, y a creer lo bueno. A veces no, como que somos duros de corazón. Hoy en la mañana que
desayunaba con mi párroco, pues unas hermanas de la comunidad pues lo elogiaban, y con razón, porque se ve bastante bien después de la enfermedad del COVID, y le decían que parecía que ni siquiera se había enfermado. Incluso él ha mencionado en algunas ocasiones que hasta la enfermedad le sentó bien porque le hizo bajar de peso, ¿no? Y la verdad se ve bastante bien. Entonces yo sentí como que estaba con el resucitado, aquel que había padecido, que había sufrido, que había pasado por la desolación, por la soledad, por el dolor de la enfermedad, de una enfermedad tan desconocida, y sin embargo hoy en día ahí anda caminando por la ciudad y bastante bien, gracias a Dios, gracias a la divina providencia, a la oración de muchos y a la gran misericordia y la intercesión de la Santísima Virgen. Entonces ahí está, tenemos la presencia del resucitado de distintas formas y hemos de reconocer esa presencia. De una forma especial también y sobre todo en el augusto sacramento, en la Sagrada Eucaristía. El cardenal Robert Sará, ex prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, un cardenal maravilloso, sacó una carta que se llama Volvamos con alegría a la Eucaristía, antes de haber renunciado, que su renuncia fue hace unas cuantas semanas atrás. Y en ella nos decía que además de volver con alegría a la Eucaristía, pues que los laicos tienen derecho a la Sagrada Comunión y a la adoración. Bendito sea Dios que aquí en Tlacotalpan tienen la gracia de tener la adoración eucarística, y sin embargo en distintas ocasiones pues no la aprovechamos. ¿Qué será? ¿Qué será? Porque yo recuerdo escuchar que cuando esto inició eran cientos de personas que llenaban la capilla. Hablan de 300 personas más o menos que estaban apuntadas en sus distintas horas como responsables de estar con Jesús, adorándolo y además gozando de su presencia, ¿no? Y cuando hubieron momentos fuertes aquí en Tlacotalpan de violencia, de inseguridad, de secuestros, de muertes, con el paso del tiempo también, el cansancio, los desvelos, lo que esto implica estar con Él, pues se ha reducido muchísimo la cantidad, y desgraciadamente en varias ocasiones se ha quedado solo el Señor, y además con la enfermedad, la cuestión esta del COVID, pues también hay algunos que tienen miedo de venir, y es de humano sentir miedo, pero es de valientes arriesgarse por lo que vale la pena, y esto sí vale la pena. Sí vale la pena estar con Jesús en la Eucaristía, sí, claro que sí vale la pena. Jesús, estrictamente hablando, no necesita de nosotros, Dios no necesita, pero ama muchísimo a su creación y a sus hijos, y claro que nos quiere ver ahí, anhela y desea con toda su alma que estemos ahí, pero los más beneficiados somos nosotros, y nuestra incredulidad, de la cual Jesús seguramente hoy puede reprocharnos como a los apóstoles, nos impide creer que Él está ahí. Si Él está ahí, pues ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos va a hacer falta si Él está aquí, realmente presente y vivo en la Eucaristía? ¿Qué nos va a hacer falta? Si algo malo Él permite, a pesar de que estamos de rodillas ante el Santísimo, quizá mucho tiempo, si algo malo Él lo permite, tenemos la confianza por su misericordia de saber que es, y Él lo ha permitido porque algo mejor viene detrás.
Pero si nos hace falta dinero, si nos hace falta salud, si nos hace falta cariño, si nos hace falta lo que sea, nada más hay que ir allá con Él y decirle: Señor, pues me hace falta algo. Si tú quieres, puedes concedérmelo, que eres misericordia. Claro que la oración va mucho más allá que el simple pedir, ¿no? Pero si estamos con Él, ¿qué nos hace falta? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues ánimo, hermanos, queridos hermanos. Jesús nos quiere mucho, Él está vivo, Él está resucitado, Él está en medio de nosotros y no estamos solos. Que Dios se digne suscitar en nosotros la fe ferviente de saber con certeza que Él está vivo. Y así como muchos hermanos en Tlacotalpan, o muchos adoradores nocturnos y perpetuos, y todos los hermanos fieles de la iglesia, hay muchos que dan testimonio de la fe y la expanden, así como Jesús nos lo ha ordenado hoy en el Evangelio al final: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No hace falta ir hasta China, ni a Rusia, ni a Estados Unidos para ir a predicar. Empecemos por la familia, empecemos por la colonia, empecemos por el grupo de la iglesia, empecemos por, como dice Prado Flores, evangelizar a los bautizados. Empecemos por los que están cerca, empecemos a través de los medios de comunicación, del WhatsApp, del Facebook, del YouTube, del Twitter, del correo electrónico, a evangelizar a aquellos que están lejos, a aquellos que no saben nada de la iglesia, o que muy poquito saben, o que no van a la misa, o que no se confiesan. A ellos mándales mensajes, a ellos reenvíales este mensaje, a ellos anúnciales que Jesús está vivo, que Jesús les ama, que Jesús está con ellos. Y ánimo, que esa semillita que tú siembras hoy muy seguramente dará fruto mañana. Pero evangelizar no solamente es predicar a Cristo, sino procurar vivir como Él, hablar como Él y actuar como Él. Ánimo, Dios nos ayude y la Virgen interceda por nosotros. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.